¿Y si te dijera que para mejorar tus dibujos no necesitas pasarte 1000 horas dibujando y que probablemente tú también estés aprendiendo mal sin darte cuenta? Pero hey, que aquí nadie se ponga nervioso porque precisamente de esto va este vídeo. De por qué no estás mejorando aunque lo intentes y de cómo por fin, ahora sí, vas a poder avanzar de verdad. Te voy a enseñar cómo montar una rutina de dibujo que se adapte 100% a ti, a tu nivel, a tu experiencia y a tus objetivos. Soy Alex y si te sientes estancado dibujando todos los días sin ver resultados, no te preocupes, porque a mí también me pasó. Pero hoy vas a entender que está fallando y cómo crear una rutina que realmente funcione para que por fin puedas mejorar mucho más rápido y empieces a dibujar como siempre has querido. Casi todos cuando empezamos a dibujar siempre hacemos lo mismo, replicamos lo que vemos en vídeos de YouTube o en redes sociales, porque claro, si los artistas que admiro dibujan así y yo también quiero lograr ese mismo nivel, entonces debería hacer exactamente lo mismo que ellos, ¿no? Pues probablemente no. Para empezar, hay una clave que muchas veces se pasa por alto. El arte, y especialmente el dibujo, evoluciona constantemente con el tiempo. Por eso, el modelo de aprendizaje debe actualizarse constantemente en base a las nuevas tendencias. Porque no es lo mismo aprender a dibujar hoy que en la época mesopotámica, donde ni siquiera existía la perspectiva, y ni tampoco en la época renacentista, cuando todavía no se hablaba de estilización, ni mucho menos de estilos cartoon o anime como los que conocemos a día de hoy. Antes, por ejemplo, había que aprender a entintar con plumilla y pinceles porque no existía ni siquiera el arte digital. Y hoy en día, en cambio, tenemos muchas más facilidades gracias a internet o a las nuevas tecnologías, sí, pero también más herramientas, demasiada información y programas que pueden convertirse en una barrera, especialmente para todos aquellos que estén empezando. Así que con todo esto tampoco quiero decir que lo que hacemos hoy sea mejor que lo que hacíamos antes, simplemente ahora es distinto. Pero ahora que sabemos esto, ¿cuántas horas realmente deberíamos dibujar para mejorar de verdad? ¿3 horas? ¿5? ¿Toda la semana? ¿Solamente los fines de semana con unas maratones de 8 horas al día? Pues ojo, porque la ciencia tiene una respuesta a esto. Y sí, existe una cantidad de horas ideal para dibujar al día. No es una cifra mágica inventada por un gurú de internet, no, está respaldada por lo que hacen miles de estudiantes en escuelas de arte exigentes y también por estudios serios y contrastados. Pero entonces, ¿la cantidad ideal cuál sería? Pues entre 4 a 6 horas de dibujo al día. Esto es lo más óptimo para aprender a dibujar de forma rápida e incluso también acercarte al nivel que tienen los profesionales. ¿Pero por qué? Pues porque de esta manera te dará el tiempo justo para repartir el día entre 3 pilares fundamentales. El primero, estudios técnicos, como pueden ser anatomía, perspectiva y proporciones. El segundo, como pueden ser prácticas técnicas, donde puedas copiar referencias y artistas que admires mucho. Y finalmente, ejercicios creativos, donde puedas aplicar todo eso mismo en tus propios dibujos y en crear tu estilo propio. Además, si esto lo divides entre 3 bloques de 50-60 minutos cada uno y con descansos de 10 minutos entre ellos, vas a mejorar mucho más que si dibujas 8 horas sin parar, medio zombie y repitiendo los mismos errores una y otra vez. Pero por otro lado, si dibujas menos de 1 hora al día o 2-3 días por semana, lo siento, pero el proceso de aprendizaje se va a hacer mucho más lento. El aprendizaje del dibujo es altamente dependiente de la repetición diaria y la memoria muscular. Y si no le dedicas el tiempo suficiente, tu cerebro se va a enfriar y no va a retener toda la información que nos gustaría. Encima que aparte de esto, se pierde la inercia y se hace difícil mantener la constancia. Con menos de 1 hora al día, el progreso será lento y fragmentado. Mientras que en cambio, si dibujas más de 2 horas al día, ya podrás empezar a ver avances reales, sobre todo si sabes en qué enfocarte y no dispones de mucho tiempo. Pero ojo también con lo contrario, porque dibujar más de 8 a 10 horas todos los días sin parar no es sostenible. El riesgo de agotamiento mental y físico como la tendinitis o la fatiga visual se dispara. La calidad de estudio baja drásticamente y empiezas a dibujar sin pensar, repitiendo los mismos errores una y otra vez. Se pierde la capacidad de analizar y mejorar conscientemente, y sin tiempo para asimilar lo aprendido, se estanca el progreso aunque dibujes muchas horas. Pero vale, Alex, ya tengo más o menos claras cuántas horas debería dibujar al día, pero durante la semana, ¿cuántos días debería dibujar? ¿Un día sí, un día no? ¿Los fines de semana también lo debería hacer? ¿Y si me voy de vacaciones? ¿Y qué pasa si estoy durante un largo tiempo sin dibujar? Pues tranquilo, porque aquí no se trata de ser solamente un robot. Esto no va de hacerlo perfecto, sino de mantenerte consistente. Dibujar 6 horas al día durante toda una semana y luego estarte un mes sin tocar un lápiz no sirve, porque es mucho mejor dibujar 2 horas al día de forma constante que pegarte tracones y luego desaparecer. Así que, dicho esto, ¿cuántos días a la semana debería practicar realmente para ver progreso? Pues vamos a verlo. Dibujar 1 o 2 días a la semana puede parecer aceptable, y sí, es mejor hacer esto que no hacer nada, pero si dibujas tan poco te vas a encontrar siempre con el mismo problema. La curva de aprendizaje se reinicia una y otra vez. No hay continuidad, no hay retención y lo más importante, pierdes memoria muscular. Al final es como si empezaras cada semana a dibujar desde cero y esto al final a la larga lo que provoca es que dropees el dibujo o que avances mucho más lento. Pero si aumentas un poco la frecuencia, digamos entre 3 a 4 días a la semana, la diferencia es enorme. El progreso sigue siendo gradual, sí, pero ahora es mucho más constante. Y lo vas a notar tanto en la soltura como en la seguridad de tus trazos. Esta frecuencia es perfecta si tienes otras obligaciones como estudios o trabajo, pero aún así quieres mejorar en serio. Es un ritmo sostenible
sostenible, realista y más que suficiente para construir bases sólidas, siempre y cuando aproveches bien todo el tiempo de práctica. Y aquí es donde seguramente te estarás adelantando al vídeo y ya estarás pensando que sí, Alex, entonces lo ideal seguramente será dibujar todos los días de la semana, ¿verdad? Pues no exactamente. Porque dibujar 7 días a la semana sin descanso, al igual que hacerlo durante 9 o 10 horas al día, puede jugar en tu contra. Aunque suena admirable estar todo el día con el lápiz en la mano, si no hay pausas, tu cerebro no tiene tiempo a asimilar todo lo que estás aprendiendo. Y lo peor es que el dibujo puede volverse algo mecánico, automático y sin reflexión ni análisis. Dibujas por inercia y eso mata el progreso real. Así que, si quieres mejorar de forma bestial y sin quemarte en el intento, lo ideal es que dibujes entre 5 a 6 días por semana. Esta es la frecuencia perfecta, suficiente para establecer una rutina sólida y dejar 1 o 2 días para recargar energías y permitir a tu cerebro que asimile y procese todo lo aprendido. De esta forma, 1. Mantienes tu memoria muscular activa, 2. Tu ojo analítico sigue afinándose y 3. Entras en el mismo ritmo que seguimos todos los artistas profesionales o los estudiantes de arte que más en serio se lo toman. Como siempre digo, no se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor y con cabeza. Y aquí es donde entra algo que puede realmente marcar la diferencia. Practicar de forma estructurada, con objetivos claros y guiado por profesionales es lo que realmente acelera tu progreso. Así que si no sabes por dónde empezar o realmente quieres acelerar tu progreso y hacer que tu modo de aprendizaje sea lo más óptimo posible, te recomiendo echar un vistazo a Skillshare, la plataforma online con más de 30.000 cursos enfocados en creatividad, ilustración, animación, diseño y muchísimo más. De hecho, si buscas incluir otras técnicas como puedan ser el 3D en tus dibujos, te recomiendo echar un vistazo en el curso de Dave Reed llamado Introducción al mundo 3D con Nomad Sculpt. Está dividido en lecciones muy cortas, prácticas y es muy interesante, sobre todo para todos aquellos que no sepáis nada de 3D. Pero lo mejor de todo es que si te interesa probarlo, tengo una gran noticia para ti. Y es que las primeras 500 personas que usen el enlace que está en la descripción de este vídeo o escaneen el código QR obtendrán un mes completamente gratuito dentro de la plataforma de Skillshare. Así que no dejes pasar la oportunidad porque créeme que te va a ayudar un montón en las próximas rutinas que voy a enseñarte en este vídeo. Muchas gracias Skillshare por patrocinar el vídeo de hoy como siempre y ahora sí, continuemos. Ahora sí, ya tocará enseñar cuáles son las mejores rutinas para aprender a dibujar de forma correcta dependiendo también de cuál sea tu situación personal. Pero antes de meternos de lleno con esto, quiero que tengas una cosa muy clara. Porque si ahora te preguntara, vale, en esas 4 o 5 horas, ¿qué deberías estar dibujando? Pues seguro que me dirías, pues lo típico, anatomía, composición y todo eso que ya todos sabemos. Pero recuerda lo que dije al principio, no se trata de hacer más, sino de hacerlo con cabeza. Tu rutina tiene que estar adaptada a ti, a tu objetivo, a tu contexto y sobre todo al por qué estás dibujando eso en primer lugar. No es lo mismo armar una rutina si quieres ser dibujante de cómic que si tu meta es ser diseñador de personajes o hacer fondos o entornos para videojuegos. Uno necesitará machacar mucha más anatomía, volumen y poses dinámicas, mientras que el otro tendrá que ir mucho más enfocado a fondos, a color, a composición y a narrativa visual. Y esto quizá no sea tan relevante si estás empezando, pero si ya llevas un tiempo dibujando y aún sigues practicando lo mismo sin rumbo, te estás quedando estancado en la teoría básica. Así que siempre recuerda adaptar estas mismas rutinas a tus propios objetivos. Y dicho esto, ahora sí, pasemos a las mejores rutinas de dibujo. Rutina número 1. Ahora sí, pasemos con la primera rutina, especialmente pensada para aquellos que no tengáis mucho tiempo, pero aún así queráis dibujar ni que sea un poco durante la semana. Esta es una rutina de 3 días, donde dibujaremos 2 horas el lunes, 2 horas el miércoles y 2 horas el viernes. Lo bueno de esta rutina es que te permite mantener una constancia muy sólida durante toda la semana sin que te ocupe demasiado tu agenda. Y además deja un día libre entre cada sesión para que puedas asimilar bien todo lo aprendido y llegar con energía renovada a la siguiente práctica. Aquí la clave está en aprovechar al máximo todas esas pocas horas que tienes al día, y como el tiempo es limitado, la calidad en cada sesión va a ser fundamental. Por esto, para aprovechar al máximo cada sesión, te recomiendo organizarlas de la siguiente manera. Primero, 30 minutos de calentamiento. Haz primero trazos libres, líneas rectas, dibujos rápidos y todo lo que sirva para calentar la mano y activar el cerebro. Luego, 40 minutos de estudio técnico, como puede ser, por ejemplo, anatomía humana. Una vez terminado este bloque, vamos a ir con 40 minutos de dibujo libre o copia de referencias, para aplicar todo lo que has ido estudiando y practicarlo en contextos más creativos. Y ya para finalizarlo, terminaremos con 10 minutos finales para revisión, donde te recomiendo apuntar todo lo que salió bien y lo que podrás mejorar en tu próxima sesión. Este mismo esquema lo vas a aplicar de la misma manera en los 3 días, pero variando el foco técnico. Es decir, mientras que el estudio técnico del lunes está enfocado en anatomía humana, el miércoles puedes cambiarlo y centrarte en teoría del color y volumen, y ya luego el viernes trabajar la perspectiva y la composición. Con esta rutina tendrás un total de 6 horas semanales y estarás cubriendo todos los fundamentos esenciales de forma equilibrada, sin descuidar el trazo ni tampoco la aplicación práctica. Es ideal para principiantes o para aquellos que no disponen de mucho tiempo, y es fácil de llevar y
bastante efectiva. Pero ojo, porque la única desventaja es que el aprendizaje será mucho más lento, ya que tendrás que concentrar muchos temas y conceptos en una sola sesión. Eso te obligará a ser un poco más generalista al principio y tendrás menos tiempo para practicar y profundizar en lo que vayas aprendiendo. Teniendo todo esto en cuenta, yo a esta rutina le daría un 5 sobre 10. Rutina número 2. Esta rutina va enfocada a quienes quieren tomárselo en serio, aquellos que disponen de bastante tiempo para dibujar y quieren realmente mejorar rápido. Se trata de una rutina de 5 días, dibujando de entre 3 a 4 horas diarias de lunes a viernes y dejando el fin de semana libre para descansar. Pero, ¿qué ventajas tiene esta rutina? Pues que avanzas mucho más rápido, puedes trabajar todos los fundamentos de forma equilibrada y sobre todo desarrollas una disciplina real como artista. Pero para que esta rutina funcione, las 4 horas deben ser de calidad. Aquí no sirve solamente dibujar por dibujar, así que para evitar esto vamos a dividirlo entre 5 grandes bloques. Empezaremos con 15 minutos de calentamiento, trazos sueltos, líneas, garabatos y todos los mismos ejercicios que ya te había comentado antes. Pero como podrás ver, ya no serán 30 minutos como la anterior rutina. ¿Por qué? Pues porque al dibujar casi a diario tu mano coge soltura mucho más rápido. Y además, como el día anterior ya habrás dibujado, no empezarás desde cero, sino que llegarás mucho más caliente en la siguiente sesión sin darte cuenta. Luego de esto, dedica una hora de estudio técnico en alguno de los fundamentos más importantes del dibujo, por ejemplo, anatomía, perspectiva o color. En este bloque vas a centrarte en entender bien los fundamentos, y como ahora tienes más tiempo, es un buen momento para apoyarte de recursos externos como puedan ser libros, tutoriales de YouTube o incluso algún curso que hayas comprado si puedes permitírtelo. Todo lo que te ayude a profundizar mejor el tema y acelere tu progreso te va a venir genial. Después dedica una hora de práctica. Copia referencias y analiza de forma crítica cómo estás dibujando y si realmente estás aplicando lo que aprendiste en el bloque anterior. Este paso es clave porque aprender a dibujar copiando es una de las formas más efectivas para mejorar rápido. Recuerda que nuestro cerebro aprende por repetición y memoria visual, así que mientras más veces dibujes algo, más natural te saldrá después de hacerlo de memoria. Y una vez termines la hora de práctica, haz una pausa de entre 15 a 30 minutos. Estira un poco, desconecta, tómate un café o simplemente relájate. Y ya, después de cargar las pilas, llega uno de los momentos más importantes del día. Dedicar una hora a un proyecto personal o a un dibujo completamente de imaginación. Aquí es donde realmente pones a prueba si has interiorizado todo lo que aprendiste antes. Ya no estás copiando, sino que estás creando algo desde cero, y esto te obliga a pensar, a decidir y en aplicar todos los conocimientos en tus propias ideas. Y ya para cerrar la sesión con broche de oro, dedica los últimos 15 o 30 minutos en darte feedback personal. Revisa lo que hiciste durante el día, apunta tus errores, lo que podrías mejorar y lo que te funcionó bien. Y si tienes la posibilidad, busca algún artista más avanzado que te pueda dar una corrección externa. A veces una mirada objetiva puede darte justo el empujón que necesitas para mejorar mucho más rápido. Y lo bueno de todo esto es que esta misma estructura la puedes aplicar los 5 días a la semana, pero con un pequeño giro. Cada día te enfocarás en un fundamento diferente, así tu aprendizaje será mucho más equilibrado y mucho más completo. Pero ¿cómo lo organizamos si antes lo teníamos hecho con 3 días y ahora tenemos 5 días para llenar? Lunes, anatomía. Martes, perspectiva y volumen. Miércoles, narrativa y composición. Jueves, color, luz y sombra. Y el viernes tu especialidad favorita, personajes, escenarios, storyboard o lo que más te interese. Así te aseguras de cubrir todos los pilares fundamentales del dibujo sin dejar de lado ninguno importante. Con esta rutina vas a dibujar 20 horas a la semana, pero no de cualquier forma. Es una estructura completa, equilibrada y pensada para que realmente mejores como artista, ya que primero trabajas los fundamentos, luego los practicas copiando referencias y grabándolo en tu memoria muscular. Y al final del día reflexionas, ajustas y preparas la próxima sesión. Esta rutina es ideal si ya llevas un tiempo dibujando o si quieres convertirte en un profesional. Es exigente, sí, pero también muy efectiva. Para mí, de las rutinas que os voy a comentar en este vídeo, es de las más completas de todas, y en el medio y en el corto plazo creo que vais a notar una gran diferencia a la hora de dibujar. La desventaja es que necesitas mucha disciplina, es algo compleja para alguien que recién esté empezando, y la dificultad de llevarla a cabo es media si no dispones de suficiente autogestión o no te puedes ayudar de algún mentor que te guíe de vez en cuando. Aun con todo esto, yo le voy a poner un 9 sobre 10 a esta rutina, ya que creo que es la rutina que mejor puede encajar para todos aquellos que realmente os lo queráis tomar en serio. Rutina número 3. Y llegamos a la última rutina, la más intensa de todas. Esta va para todos aquellos que quieran ir a por todas, gente dispuesta a dar lo máximo, o también estudiantes que ya estén en una academia de dibujo. Es una rutina de 6 días a la semana y con tan solo un día de descanso y sesiones de 6 horas al día. El objetivo aquí es muy claro, progresar a nivel profesional o a nivel competitivo, pero aún así requiere de mucho esfuerzo, constancia y una buena gestión del tiempo y de energía para no quemarte. Dicho esto, vamos a dividir cada día entre 5 bloques de trabajo y 2 descansos entre ellos. Empezamos con 45 minutos de calentamiento. Aquí no solo deberás hacer ejercicios de trazo o formas básicas como antes, sino que también aquí le vamos a sumar dibujos rápidos al natural o copias express de poses con referencia. El objetivo,
Pues como antes, ganar fluidez, dinamismo y confianza, pero también aprender de verdad, porque es al aplicarlo en dibujos más complejos cuando realmente asimilas lo aprendido. Luego pasaremos a 1 hora y media de estudios más técnicos. Como en otras rutinas, cada día toca un fundamento distinto, y estos mismos los podrás distribuir de la siguiente manera. Aquí ya puedes ir más allá de YouTube o libros. Si puedes, apóyate de cursos online, másters o formaciones más completas, y ya al terminar descansa entre 10 o 15 minutos para recargar energía. Una vez descansado, en este bloque entrenaremos el análisis visual a fondo. Tienes 1 hora y media, así que puedes hacerlo en 2 partes. Primero, 30 minutos copiando y analizando al artista que más admires. Aquí no solamente copiar por copiar, sino lo importante es entender el por qué dibujan y lo hacen de esa manera. Y aquí solamente faltará 1 hora de estudios fotográficos. Analiza la luz, la sombra, anatomía, poses, composición. Copia, pero siempre preguntándote, ¿por qué esta foto funciona? ¿Cómo traduzco esto en un dibujo? Así combinas análisis realista de fundamentos con análisis más creativo para entender el estilo de otros artistas. Una mezcla brutal para mejorar mucho más rápido. Y ya después de esto, haz otro pequeño descanso de entre 10 a 15 minutos para afrontar bien los últimos 2 bloques que quedan. Ahora aquí es el momento de aplicar todo. Vamos a hacer un dibujo real, pero con un enfoque algo distinto. Cada semana elige un objetivo y una restricción. Por ejemplo, como objetivo ponte terminar una hoja de personajes en 5 días con una pose y 3 expresiones. Y como restricción, oblígate solo a usar colores cálidos. Esto te obliga a salir de tu zona de confort, te prepara para encargos reales y te mantiene enfocado en lo que realmente quieras mejorar. Y ya luego para terminar, solamente hará falta dedicarle 30 minutos a reflexionar. ¿Qué salió bien? ¿Qué falló? ¿Qué puedes mejorar? Haz apuntes visuales y deja listos tus objetivos para mañana. Este paso es clave para progresar con intención y no solo por inercia. Y ya con esto tendrás una rutina ultra competitiva, pero ¿no eran 6 días? Pues sí, el 6.º día está 100% enfocado a tu proyecto personal. Esto puede ser una comisión si ya la tienes, tu portfolio o incluso un proyecto más ambicioso, como puede ser una pitch bible para animación o concepts para un videojuego que estés desarrollando. Esto sí, ponte un objetivo claro para cada sesión. Por ejemplo, esta semana bocetos iniciales, la siguiente boceto final, luego color y así sucesivamente. Porque si no estructuramos bien el proceso, ese día va a ser completamente de relleno y no queremos realmente eso, ¿verdad? Esta rutina de 36 horas semanales tiene lo mejor y lo peor de ambos mundos. Por un lado es súper completa, progresas muy rápido, desarrollas una base sólida y al mismo tiempo te especializas en lo que más te apasiona. Además, construyes una disciplina férrea, clave para convertirte en un gran artista. Pero, por otro lado, es muy exigente, consume mucho tiempo y puede ser un arma de doble filo si no sabes gestionarla bien. No es para principiantes y si no llevas una buena organización puedes saturarte, frustrarte o incluso bloquearte creativamente. Así que, aunque para mí esta es la mejor de todas, le voy a dar un 8 sobre 10. Pero espera un segundo, ¿y si aún con todo esto eres un enfermo del dibujo y aún quieres meterle más horas aún? Pues mira, yo personalmente no te lo recomiendo. Yo mismo tuve una época donde estuve trabajando 8 horas al día en un estudio de animación. Luego estaba estudiando arte durante 4 horas y finalmente encima, por si no fuera suficiente, estaba 2 horas más dibujando para mi portfolio. Y sí, avancé muy rápido, pero también es verdad que luego al cabo de los años terminé con un burnout bestial. Dibujar más no siempre te hace mejor, aunque también es verdad por otro lado lo que me dijo un gran profesor una vez. ¿Cómo pretendes vivir del dibujo y estar al mismo nivel que otros si ellos mismos dibujan mínimo 8 horas al día y tú menos de eso? Realmente aquí ambas afirmaciones son correctas, pero entonces, ¿cuál de ellas es la clave? Pues aquí la clave no está ni en dibujar mucho ni en dibujar poco, es en encontrar tu propio equilibrio. Ese punto justo donde puedas meterle todas las horas posibles sin caer tampoco en la saturación mental ni tampoco en el agotamiento creativo. Porque al final, quien solamente dibuja 3 días a la semana durante 5 años acumula muchas más horas que quien se pasa un año entero dibujando todos los días, pero luego se pasa 4 años bloqueado y asqueado del dibujo. Obviamente estas rutinas que te he mostrado en este vídeo son rutinas generales, sirven como base, pero cuando ya avanzas un poco es muy necesario empezar a personalizarlo a tus objetivos, a tu estilo de vida y a tu nivel. Así que si de verdad estás comprometido con tu arte y quieres dejar de avanzar a ciegas, te voy a contar algo importante. He abierto plazas limitadas para que puedas agendar una mentoría 1 a 1 conmigo. Esto no van a ser ni tampoco las típicas clases básicas, ni tampoco el típico curso básico que se vende por internet. No, esto van a ser clases completamente privadas, 1 a 1, en videollamada, tú y yo solos. Organizaremos tu proceso y tu rutina paso a paso. Corregiré tus dibujos y tus prácticas. Te haré un seguimiento real semana a semana y estaré ahí acompañándote en cada paso para ayudarte a convertirte en el artista que siempre quisiste ser. Porque puedes ver 1000 vídeos o hacer 1000 ejercicios, pero si no tienes a nadie al lado que te pueda decir qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, tu progreso, te lo prometo, que va a ser mucho más lento.
Así que si sientes que es hora de tomártelo en serio, de dejar de perder el tiempo y de mejorar como una bestia, entonces esta es tu oportunidad. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas agendar tu sesión. Pero ojo, porque las plazas son limitadas, solamente trabajo con un número limitado de personas a la vez. Así que si tienes cualquier duda, no dudes en mandarme un MD por Instagram o en Discord y resolveré todas tus preguntas encantado. Y por último, como siempre, quería también agradecer a todos los miembros del canal para hacer una vez más que este proyecto sea posible. Y antes de irme, quiero dejarte este vídeo que complementa a la perfección todo lo que acabas de ver. El por qué tus dibujos no mejoran. Creo que te va a ayudar muchísimo y es muy interesante. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo.